¿Escucháis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo encantado, ¿eh? Encantado de estar aquí y que, bueno, Vicious Magazine y Madrid Music Days me den la oportunidad de estar con todos vosotros, explicando, pues, un poco anécdotas entre hijos y, sobre todo, una cosa llamada inspiración, que es lo más importante para poder crear música. Y para tener inspiración, pues tenemos que tener algunos puntos establecidos dentro de la creación musical. Vamos a empezar cronológicamente dentro bueno, pues improvisando un poquito, porque ya que se ha tenido que reducir un poquito el tiempo por algunos motivos, yo no puedo hacer un tema en directo en las 2 horas que me comprometí a hacerlas, ¿no? Porque se batiría el récord Guinness de hacer un tema en 50 minutos y eso todavía no se ha hecho, ¿no? Igual llega algún día. La cuestión es que en mi ponencia voy a explicar qué métodos tenemos que sentar y que tener a la hora de producir una canción. No sé si de los que hay aquí, ¿cuántos son DJs? Que levanten la mano, por favor. Bueno. Productores. O sea que más o menos, ¿eh? Algunos están iniciando, me imagino, en el mundo de la producción musical, otros ya llevan un tiempo, ¿eh, Luis? Tengo a Samplequín, a Juanjo, que también está aquí. La verdad es que hace mucho tiempo que no me voy por Madrid y es un placer. Voy a explicar mi metodología de trabajo. Cada uno tiene su truquillo, ¿no? Que dicen, cada maestrillo tiene su librillo. Y en mi caso, el librillo es muy extenso, es como si fuera una Biblia de 30 años detrás de los aparatos, son muchos años ya, en los cuales teníamos que ser forzosamente autodidactas. No había nadie que anteriormente a nosotros nos pudiera enseñar dentro del campo de la música electrónica. Nos hemos tenido que reinventar y cuando no existían los títulos, ni los certificados, ni nada por el estilo, teníamos que ser nosotros los que tomáramos el timón y el mando a la hora de poder enseñar. Y ahí estamos. Estamos empezando a enseñar, estamos empezando a impartir cursos. Esto de las academias era una cosa que no existía apenas hace 10 años. Hay academias que llevan tiempo, pero han tenido que luchar contra viento y marea para establecerse. Y ahora está de moda, y está bien, está bien. Nos tenemos que aprovechar de esta posibilidad, pero para sacar el mejor partido posible. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando una cosa está de moda, se tiende a quemar, se tiende a mal utilizar. Y yo lo que quiero explicar es de qué manera podemos empezar a producir nuestros tracks siguiendo unos patrones, un orden. Lo más importante, en mi caso, yo cuando me levanto temprano por la mañana, yo no hago otra cosa que coger el tren en Barcelona, me voy hasta Plaza Cataluña y me voy al estudio de grabación todos y cada uno de los días, de lunes a viernes. Es mi trabajo. Pues sí o sí tengo que hacer algo, tengo que crear. Y hay veces que te levantas por la mañana y no tienes ganas ni de quitarte la sábana. ¿Cómo haces eso? ¿De qué manera pues, llevas a cabo una producción? Pues teniendo la habitación que yo digo, la habitación recogida. Cuando estamos en nuestra casa y venimos de trabajar o queremos hacer algo en nuestra casa, nos cuesta mucho trabajo hacer algo creativo si tenemos la casa manga por hombro. Pues lo mismo pasa en un estudio de grabación. En un estudio de grabación, si tenemos un buen orden, tanto físico como virtual, todo va a fluir muy bien. Entonces, lo más importante, el parámetro más importante dentro de la producción musical es el sonido. ¿Cómo no? Pero es que hay gente que de eso se olvida. No lo tienen claro. No saben que, bueno, vamos a poner los altavoces y vamos a sonar. Sí, los altavoces suenan, sí, pero el sonido es omnidireccional. El sonido rebota. Y porque pongas unos altavoces que metan mucha chicha, vulgarmente hablando, no nos van a sonar mejor. Así que lo más importante dentro de la producción musical es un acondicionamiento acústico. Los que trabajan ¿quién tiene un home studio aquí, en su propia casa? ¿Alguien me puede decir aquí cómo produce? ¿Con cascos o con altavoces de campo cercano? ¿Quién? ¿Altavoces de campo cercano? Con las dos cosas. Las alternas. ¿Por qué? ¿Por problemas de acústica? Seguramente, ¿no? Vas comparando, ¿no? El caso fundamental a la hora de alternar las dos cosas es porque en la propia habitación no tienes bien acondicionado el local. A mí no me hace falta producir con auriculares, porque yo en mi propia sala tengo un sonido lo más plano posible, lo más fiel posible. De tal manera de que los sonidos más complicados de mezclar
son los sonidos graves, porque genera una serie de armónicos que se acumulan según el rebote que tengas en la habitación. ¿Cómo se palia eso? ¿Quién me lo sabría decir? Con trampas de graves. Yo lo digo, si me lo dicen yo lo repito, gracias. Con trampas de graves, con material absorbente, reflectante, difusores, etcétera. Pues tenemos que tener en cuenta que antes de montar un estudio de grabación, un home studio, tenemos que acondicionarlo acústicamente. Si no, lo que vayamos a producir no va a sonar bien. Tendremos que estar obligados a producir con auriculares. Y no todos los auriculares. Yo te digo que el 95,9% de todos los auriculares no suenan como tienen que sonar, porque estamos trabajando en un rango de hercios que no está apropiado para, sobre todo en las frecuencias graves, para poder escuchar la presión y el cuerpo de la producción. Por lo tanto, sigo diciendo que lo más importante es tener una buena habitación para que el campo de disparo entre lo que suena a través de la tarjeta de sonido y va a los altavoces no se reflecte en la pared y nos vuelva a nosotros. Por lo tanto, ¿qué tendemos a hacer, por ejemplo, en una habitación que suena muy grave? Le bajamos graves al bombo, ¿eh? Entonces, cuando vamos a probarlo en una sala o un coche, ¿qué le pasa a esa producción? Que suena sin graves. ¿Vale? Parecen cosas que, pues hay gente que todavía no. Entonces, cuando yo recibo producciones a mi sello, fundamentalmente los problemas que vienen dados es por problema de mezcla. Y la mezcla se soluciona sobre todo con un buen campo auditivo, basado en la acústica que tengamos. Os voy a poner un ejemplo de cómo se debería sonorizar una habitación, más o menos. Tenemos que entender, si no somos ingenieros de sonido y no tenemos un colega que sea ingeniero y que nos haga un estudio de campo basado en la métrica de las bandas y de los hercios, nos va a poner unos difusores hechos a medida, etcétera, eso vale una pasta. Pero si nosotros trabajamos con PC porque económicamente no tenemos suficiente y queremos hacerlo pues de una manera casera y rudimentaria, lo que tenemos que es, sobre todo, cubrir todas las esquinas y, por ejemplo, como en esta foto del estudio de mi socio, aquí tiene unas trampas de graves, en esta parte de aquí, ¿vale? Son trampas de graves que sirven para que el sonido penetre, sobre todo los graves, los que trabajan desde la franja de los 30 hercios o 20, pero los 20 sería un superhumano para poder escucharlo, desde los 20 hasta los 100 hercios, 50, 100, son como trabajan los graves. Y esto lo absorbe. Lo que hace su acción es que el sonido no rebote, por lo tanto, el equilibrio que hay auditivo en la banda de graves es fiel. Luego tenemos material absorbente en esta zona de aquí, que trabaja las frecuencias medias. Si lo colocamos, ¿cómo os digo rudimentariamente? Bueno, yo utilizo un remedio casero que es la palmada. ¿Quién ha pegado palmadas alguna vez en una habitación para si hay eco o no? Hay algunos que son un poco frikis como yo y lo hacemos, sí. Sobre todo si te vas a alguna habitación de un amigo tuyo, necesito que me sonorices esto, pues pegas palmadas. No, y la verdad es que funciona, ¿eh? Funciona, porque el sonido más reflectante que existe es el agudo, ¿vale? Y si no se absorbe, pasan estas cosas. Una vez que tenemos ya colocado todo, el estudio, acústicamente, y hemos probado, hemos hecho miles de pruebas con el sonido, tenemos que colocarnos, tener un espacio de trabajo óptimo. ¿Qué ocurre cuando no tenemos un tratamiento acústico basado en ingeniería de sonido? Que aunque nosotros tratemos el sonido de la mejor manera posible, siempre habrá armónicos, excesos de armónicos, que puedan estar debajo de la mesa o justo en la ventana o en un armario. Pero por lo menos nosotros lo que tenemos que tener es que en nuestro vértice donde vayamos a sentarnos, que solamente vamos a estar nosotros produciendo solos, tengamos bien acondicionado ese espacio de trabajo. ¿Cómo se consigue? Hay algunos estudios de grabación que todavía ese concepto no lo tienen muy bien, pero cuando estamos trabajando con altavoces de campo cercano quiere decir pues, que en unos 3 metros de distancia poder trabajar bien con esos altavoces. A partir de ahí, 4 metros ya es demasiado. No podremos escuchar según qué frecuencias de la manera más real posible. Pues esos altavoces de campo cercano debemos cerrarlos en ángulos un poco más oblicuos. Este sería el caso.
Hay algunos estudios que ponen los altavoces de campo cercano de frente. ¿Habéis visto alguna vez? Claro, nosotros físicamente tenemos unas orejas muy malas. Estamos diseñados muy mal. El ser humano es el animal el peor diseñado del planeta, ¿no? De hecho, necesitamos para nacer que nos vistan, para empezar, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Pero nosotros tenemos el pabellón auditivo preparado para escuchar el sonido de lado, no de frente. El pabellón auditivo es el óvulo que tenemos en la parte superior de la oreja que nos recoge la frecuencia del sonido. Si nosotros fuéramos lobos o gatos, tendríamos así. Entonces nos podría venir el oído de frente perfectamente y podríamos escucharlo. Por lo tanto, debemos cerrar dentro de lo posible, y os voy a explicar los ángulos, el campo auditivo, sobre todo en el campo cercano. Cuando estamos trabajando con 15, más de 10 pulgadas, 12, 15 pulgadas, no pasa nada por tener los altavoces y las escuchas de frente. Pero sí en los monitores de campo cercano, cerrarlos un poco. Y vamos a crear entre nosotros, el vértice y los altavoces, un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Porque estamos recibiendo el sonido realmente como nos viene. Estamos utilizando el estéreo para nuestros oídos físicos. Si lo abrimos demasiado, habrán frecuencias que se nos vayan de la oreja. No las podremos percibir correctamente. Por lo tanto, cerramos en este tipo de ángulo y creamos un triángulo rectángulo entre nosotros y los altavoces. ¿Bien? Hasta ahí bien. Es muy importante, porque si no tenemos eso, por mucho que intentemos ecualizar bombos o ver qué grado de mezcla tenemos entre un bombo y un platillo abierto, nos vamos a volver locos, no vamos a sonar bien y vamos a necesitar miles de referencias para poder encontrar una ecualización, una curva lo más plana posible, pero escuchando, me voy al coche, me voy a la habitación de mi hermano o me voy a la discoteca y tengo que probarlo en miles de sitios para poder tener una referencia falseada dentro de tu estudio de grabación que no es la real. Y entonces, lo que hacemos con esto es corregirla. Bueno, hasta ahora bien. El área de trabajo es muy importante. El área de trabajo es fundamental. Tener un estudio, a los que somos estamos siempre ahí, pues si no vamos limpiando el estudio se nos acumula de todo tipo de cosas. Tenemos que tener una buena colocación de cables, evitar interferencias de todo tipo, tenerlo todo muy bien organizado físicamente y vamos a lo virtual. Lo virtual es el DAW con el que trabajamos, los plugins y los VSTs. Bien. En esta sociedad de hoy en día, antes hablaba de la propiedad intelectual, un tema muy interesante, en el cual se deben proteger los derechos, sobre todo cuando hay tanta piratería. Hay mucha piratería, en todos los campos. ¿Y qué se tiende a hacer con la piratería? Abarcar, tener cantidad de cosas. Y entre ellas, plugins, efectos, VSTs, de todo. No. Yo soy partidario de tener lo justo y lo necesario para trabajar. Porque nuestra mente va a saber que esto es lo que tenemos. No tenemos otra cosa que igual no sabemos cómo funciona y perdemos el tiempo en saber cómo va. Nosotros lo que venimos a hacer, en mi caso, yo tengo que trabajar y desde que empiezo el lunes hasta que termina la semana tengo que hacer una producción para que vaya rindiendo. Y los que nos queramos posicionar como DJs, tenemos que tener producciones. Y lo que tampoco podemos hacer es hacer una producción y que nos dure 2 meses hacer un tema. El estudio no es rentable. Pues para que sea rentable tenemos que tener estos parámetros establecidos. Entonces, ¿qué tenemos? Un DAW. Ableton, Cubase, Logic, el que mejor os vaya. Yo en mi caso trabajo con Cubase desde el año 92 y no me he cambiado. Se ha adaptado con el tiempo, me siento muy cómodo con él y la verdad es que va bastante bien. Entonces, yo en mi DAW y en mi programa de software de música solamente tengo lo necesario para trabajar. Lo necesario. Aquellos plugins y aquellos VSTs que les saque rendimiento. Utilizar un día de la semana, por ejemplo, los martes o los jueves, para investigar. Os planteáis un día de la semana para investigar. Vamos a probar cómo va este aparato. Vamos a probarlo. U otro día, vamos a crear nuestros propios bancos de sonidos. Vamos a hacer nuestro orden virtual de sonidos. Vale, bien. Pero cuando tengamos todo eso ordenado, vamos a trabajar lo otro. ¿Y cómo trabajamos lo otro? Teniendo
dos conceptos. Estructura. La estructura vertical y la horizontal, basado sobre todo en lo que tenemos nosotros. Cuando empezamos una producción, yo siempre utilizo una carpeta de trabajo. Hay muchos que le llaman, esta producción sí que va a molar 001. O este tema lo voy a hacer y va a ser la leche. ¿Vale? Bueno, yo utilizo el mes, estamos en el mes de junio, 001, proyecto primero. Y ahí es donde yo utilizo los archivos de audio, porque trabajo con audio, fundamentalmente. El género musical en el que trabajo y el que se está, más o menos en general, se está abarcando, es el house y todas sus vertientes del house. Desde el soulful hasta el tech house y otro género que ya sería el techno. Pero todo esto, lo que va definiendo según los BPMs que vamos trabajando, tiende a trabajarse muchas veces con audio. Y según el volumen de faena que tengamos, de trabajo que tengamos, pues es esencial trabajarlo con audio. Nos ahorra trabajo. Yo en el pasado número, en la pasada contribución que tuve en Vicious Magazine hablaba sobre cómo utilizar los archivos WAV. Hay mucho productor que es corta y pega, que coge un WAV y hace ¡tap! Y ya está, venga, este loop suena bien, vamos a dejarlo ahí, venga, ya le voy a poner otra cosa, otro loop de otra cosa, y venga, y así. Y te hace un tema en nada, ¿vale? Lo que hay que tener es cómo editar esos WAVs, cómo trabajarlos, de qué manera hay que posicionarlos y ponerlos para poder diferenciar que ese WAV tú lo trabajas. Sí, tienes una librería de X discográfica, de Bedroom, por ejemplo, y tú la coges un top loop, que es una base rítmica, pero sin bombo, y sobre todo trabaja en frecuencias medias y agudas, pero puede trabajar, dentro de ese loop, puede trabajar 3 frecuencias diferentes. Pues hay muchos productores que ponen el loop directamente en el proyecto y se olvidan. Ni siquiera lo editan. Editarlo quiere decir que cortas cada grid y cada parte del loop. Os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a coger un loop. Os voy a enseñar cómo suena. Vamos a ver si tenemos audio. Vale. Vamos a verlo dentro. Este loop, veis que pone top loop 1, eso es el número de la librería, los BPMs que va. Este loop no está puesto tal y como suena. Como veis que tiene aquí unos grids creados por mí que sitúan el ritmo, el loop original, a mi secuencia, ¿vale? A mi cuantización. La cuantización que trabajamos, por general, es 1:16, que es 16 golpes dentro de un compás. Está aquí. Pero este 30%, este es un porcentaje, es Ubel, que quiere decir shuffle, o quiere decir swing, en este caso es swing, es un 30%. Quiere decir que vamos a sincopar un poco y vamos a yasear esa producción. No nos vamos a conformar, como viene el sonido genérico de la base de la librería, y le vamos a transformar a nuestra cuantización. Por lo tanto, cortamos el principio, los grids, los puntos altos de las ondas, los cortamos uno por uno y según los golpes que tengamos, le damos a la Q, seleccionamos todo, le damos a la Q y automáticamente se ponen en la cuantización que hemos predeterminado nosotros, que es 1:16 con un 30%. 30% de separación en los grids pares. Como vais a ver aquí, aquí tenemos una cuantización de 1:16. Cada línea que veis aquí, no sé si se ve, sí, cada línea que veis aquí es un punto, un bit del compás. Hay 16, pues entonces los que son pares los desplaza un poquito a la derecha. Eso es lo que crea el swing. Entonces, vamos a hacer todos los sonidos, todos los loops, los vamos a poner ahí. ¿Qué pasaría si no hiciéramos esto? ¿Quién me lo podría decir? Si vamos poniendo librerías y loops uno encima de otro sin cuantizarlos, con 2 o 3 loops ya empezaríamos a encontrar una desincronización. Eso afecta tanto en el sonido como en la dinámica del tema. Por lo tanto, mi consejo siempre es cuantizar todos y cada uno de los loops. Otra cosa a tener en cuenta, que si dentro del loop tenemos
un tom, ¿sabéis lo que es un tom? Es una especie de timbal. Un clap y un platillo abierto, estamos trabajando 3 frecuencias diferentes. Una medio grave, una media y una aguda. Pues entonces, ¿qué hacemos? Copiamos ese loop 3 veces y lo separamos por frecuencias. De esa manera podemos tener un control muchísimo más amplio de ese sonido. Podemos ecualizarlo independientemente. No nos tenemos que conformar que solamente suene en una pista, porque estamos limitando el límite, estamos limitando, baja la redundancia, el límite de la ecualización y la mezcla de esa pista. Por lo menos vamos a separarlos. Al final nos vamos a juntar con una producción de 60 pistas, pero en los programas que hay hoy en día nos podemos permitir ese lujo. Estructura. Os voy a poner un ejemplo de tipos de estructura. Luego vamos a volver aquí para la producción. Os voy a poner los ejemplos de estructura. Bien. Esta es una producción de las mías, ¿vale? Como podéis comprobar, el 90 o el 80% que hay es audio. Audio procesado, audio trabajado, ¿vale? Audio a veces recolectado de unos días que yo tengo en el estudio y voy procesándolo yo y voy haciéndolo y voy guardándolo. Siempre hay que prepararse. El trabajo de la producción no solamente es crear temas, sino hacerte tus propias librerías o procesarte tus propios sonidos y almacenarlos para otros días, pues poder crear vuestros trabajos. Es muy importante estos dos conceptos. Estructura horizontal y estructura vertical. La estructura horizontal es la que nos va de la izquierda hacia la derecha de la producción. Y un concepto que todo el mundo sabe, la estructura es lo que viene de un lado para otro, de izquierda a derecha, pero hay gente que no utiliza, y yo siempre incido en uno de los elementos también muy importantes, que es la estructura vertical. La estructura vertical es cómo ordenamos los sonidos en pistas. En pistas. Cuando estamos produciendo una producción, que estamos haciendo un tema que solamente tiene 15 pistas, no pasa nada. Pero en el momento que nos empezamos a juntar con 40, 50 pistas, empieza a ser complicado. El ver dónde hemos puesto aquel sonido, dónde lo tenemos situado. Perdemos tiempo. Perdemos efectividad. Por lo tanto, si perdemos efectividad, nos nublamos. Y si nos nublamos, la musa, la inspiración, se va. ¿Dónde tenía aquel sonido? Pues no lo encuentro. Resulta que tenía el bajo encima del bombo y no sabía dónde estaba y cada vez pierdo más tiempo en localizar los instrumentos. Eso lo tenemos que intentar eliminar. La búsqueda de instrumentos, cuando los tengamos puestos en las pistas, tiene que ser instantánea. Saber dónde está cada cosa en su sitio. No solamente vale que ponga el nombre, sino saber dónde está. Entonces, vamos a ir a la estructura vertical, rápidamente. La estructura vertical, como veis aquí, esta franja de color azul que va desde aquí arriba hasta aquí abajo, es la sección de percusión. Ahí es donde pongo yo todos los sonidos de percusión de la producción, todos los percusivos. ¿Cómo los voy introduciendo? Hoy en día no era como antiguamente. Teníamos los estudios analógicos, donde trabajamos con nuestras mesas pues analógicas, de Rs, etcétera, en los cuales acababas la producción y muteabas todo. O bajábamos todos los canales. Cuando acabamos el tema, decimos, ya está terminado, ahora viene la mezcla. ¡Ostras! La mezcla era, cuando no existían las mesas automatizadas, era mírame y no me toques. Como alguien pasara cerca de la mesa de sonido y decía, ¡shit! No me toques, que me vas a mover un fader. Antiguamente era así. Hoy en día, la tecnología ha hecho muchos avances y en ese aspecto ya podemos mezclar el tema desde el principio. Yo, como voy haciendo los temas, cuando empiezo, y los temas rítmicos de club, etcétera, lo que predomina es la percusión, por lo tanto, empiezo las producciones por la percusión. Bombo, platillo, etcétera. Si hacemos temas comerciales, de mainstream, etcétera, EDM, comerciales, etcétera, empezamos por las melodías, empezamos por las líneas vocales, son más comerciales y son más fáciles de entender. Pero en nuestro caso, en el caso de música de club, empezamos por la percusión. ¿Cómo mezclamos o cómo introducimos los sonidos? Empezamos por el bombo. Vamos a utilizar un bombo. ¿Quién trabaja bombos de librería? Que levante la mano. Ser sinceros, por favor. Hay algunos que trabajan en librería. Cuando escucháis ese bombo, os gusta cómo suena, ¿no? Por eso lo elegís, ¿cierto? Y cuando lo elegís, hay gente que le mete un compresor,
que le mete una ecualización paramétrica, que le mete... Y entonces el bombo que han puesto no es el que estaban escuchando, es otro. Por lo tanto, si ponéis un bombo, os recomiendo siempre para el máster final, un buen consejo, que es recortar la banda de graves con el filtro de paso alto a menos 20 hercios. Si queréis apuntarlo, lo apuntáis. ¿Por qué vamos a cortar eso? Por el mastering. ¿Vale? El secreto de un mastering, seguro que muchos lo sabéis, ¿qué es? Una buena mezcla. El secreto de un buen mastering es una buena mezcla. Primero es la primera cadena de mastering, la mezcla. Si tenemos ese concepto bien y, sobre todo, en uno de los sonidos más perjudiciales en la música de club, que es el kick, el bombo, si lo trabajamos bien, teniendo ese parámetro de cortar a 20 hercios ese bombo en graves, no nos va a perjudicar cuando queramos expandir de forma aural, cuando vayamos a comprimir en el máster final. Porque muchas veces el bombo y el bajo distorsionan. Queremos subir tanto la producción que cuando la subimos intentamos magnificarla para estar a un nivel... Claro, porque a muchos disc jockeys o tus producciones no te gusta que te suenen más bajo que la producción que está sonando de la cabina. Tú quieres que suene igual, por lo menos. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Recortando subgrave inaudible para el oído humano, que es a partir por debajo de los 20 hercios, incluso los 30. Recortamos ahí, nosotros no lo vamos a oír, pero eso nos va a dar un buen resultado en el máster final. Y cortamos tanto en el bajo subgrave y algunos bajos medios graves que trabajen en los 100 hercios, incluso cortamos menos 20, fuera, no existe. ¿Vale? Estamos con el bombo. Siguiente sonido. Yo el siguiente sonido que pongo es el siguiente sonido de mezcla. Vamos a aquí, en la producción, y vamos a poner el ecualizador. Tenemos la banda que oscila desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. ¿Vale? De los 20 a los 20.000 hercios. Que va desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque es el rango auditivo del ser humano. Ni más para abajo escuchamos, ni más para arriba. Ahí es donde ecualizamos la producción, donde estamos trabajándola. Nosotros lo que vamos a comprender o a intentar trabajar es que en el canal del bombo, vamos a ver dónde estamos, en el bombo, vamos a crear un ciclo. Vamos a escuchar el bombo solo. Le vamos a meter dentro. Salimos de aquí mejor y vamos a meternos en la EQ. ¿Veis aquí como lo que está hecho? El filtro está recortado en 20 hercios. Yo no lo voy a escuchar, pero luego el mastering sí que lo va a analizar. ¿Veis dónde está trabajando la onda? Desde los 20 hasta los 100 aproximadamente. Bien. Siguiente sonido. Vamos a poner el opuesto en estructura, en cuantización y en ecualización, que sería un platillo abierto. Nos vamos al platillo abierto y lo vamos a escuchar. Así. Veremos dónde trabaja. ¿Dónde trabaja? En el lado opuesto. Vale, ¿qué hemos cubierto aquí? Como trabaja uno desde los 20 hasta los 100 y este desde los 2K hasta aproximadamente los 15, ya hemos cubierto dos bandas, la grave y la aguda. ¿Qué vamos a conseguir con esto? ¿Qué sonido nos faltaría el siguiente de la cadena? El del medio. Ya vamos poco a poco, pues consolidando la frecuencia grave con la aguda y nos vamos al medio. ¿Qué sonido más o menos dentro de la percusión puede tener esa función? Congas, pero en este caso, sonido principal. Dentro de la música electrónica tenemos el kick, indispensable, el platillo abierto, es el que hace la velocidad del ritmo, y el clap. En el house, si no hay clap, ya no house. ¿Vale? Eso pasa. Entonces, vamos a ver dónde trabaja el clap. El clap trabaja en... ¿Veis? Ya estamos cubriendo otra banda de frecuencia.
Estamos completando. Es como el que modela una figura, ¿eh? Vamos dándole forma, poco a poco. Y con la música pasa eso. Tenemos que ir mezclando el tema desde el principio, cubriendo todas las frecuencias, porque esto es ritmo. Y el ritmo, si encontramos un sonido acorde a lo que nosotros queremos, lo que estamos mandando simplemente es mensaje, dinámica. Es dinámica. Lo importante es, aparte de cubrir todas las frecuencias, es que lo que metamos a continuación, los bajos, los sintes, etcétera, hagan su función, pero por lo menos el colchón, que es la parte percusiva, tengamos cubierta todo el rango de frecuencias, graves, medios y agudos. Y entonces, de esa manera, consolidamos. ¿Cómo vamos consolidando y cómo vamos fusionando el bombo, el clap y el platillo con otros elementos? Estos sonidos siempre intento y recomiendo de que tanto el bombo como el clap y el platillo abierto lo pongáis en medio, en la panorámica. Hacéis un análisis de panorámica y los ponéis en medio. Ni que se vaya para la izquierda, ni que se vaya para la derecha. De esa manera lo podemos controlar en Cubase con esta herramienta que hay aquí, que es un panoramizador de combinado estéreo. De esta manera podemos cerrar la panorámica y situar el sonido. No es cuestión de mover la panorámica y con la flechita irnos a la derecha o a la izquierda, no. Reducimos el campo estéreo hasta que más o menos esté en un ángulo que nosotros lo escuchemos de frente. En los tres principales, en el kick, en el clap y en el platillo abierto. A partir de ahí ya podemos empezar a jugar con la panorámica. Congas, ¿quién había dicho congas? Habías dicho las congas, pues las congas cubren. Ya nos vamos un poquito más hacia la izquierda, a los 200 hercios aproximadamente, y vamos empezando a introducir sonidos para rellenar huecos, espacios de ecualización. Vamos poco a poco rellenando esos espacios y vamos fusionando toda la percusión y la escuchamos homogénea. Tú decir, wow, qué bien suena, ya suena todo en su sitio. Elementos muy importantes para que eso ocurra son los loops. Los loops tienen una secuencia rítmica predeterminada que la podemos modificar, como yo os he dicho, basándonos en los cortes adecuados, pero cuando los ponemos dentro del bombo, del clap, del platillo, de la conga, del shaker, de todos los instrumentos, hace que todo se fusione. Es como si vamos esparciendo la pintura y vamos mezclando el azul claro con el azul oscuro. De esa manera tenemos todo el concepto musical basado en la estructura. Seguimos con la estructura. En este de aquí, hasta que empecemos ya tengamos toda la estructura vertical. ¿Cómo encontramos? Para empezar, yo en las producciones creo 2 compases. Alguien lo hace así, me imagino. Creas 2 compases, un ciclo de 2 compases, repetitivo, y vas añadiendo sonidos. Y cuando tú tienes un cierto número de pistas que te crean una sensación, dices, yo podría estar con este loop bailando media hora. ¿No os ha pasado alguna vez? Que cuando hacéis un loop, una base, tengo el bajo, el sinte, tengo esto, y tiene un rollo, yo me puedo estar aquí, hasta a veces me levanto de la silla y empiezo, pues mira tú qué bien, suena muy bien. Entonces, cuando tienes ese concepto, es el momento de disgregar esos 2 compases, los metemos a la derecha y empezamos a crear la estructura horizontal. Empezamos a poner las cosas, yo os diré cómo se hace. Seguimos, la parte percusiva. Luego vamos a los sonidos musicales. No quiere decir que un bombo no tenga nota. Todos los sonidos tienen nota musical. Todos. Desde un bombo hasta un shaker, pero tenemos que afinar mucho y con programas como el Melodyne o incluso también el algoritmo que tiene Cubase que te mide la nota en la que está sonando cualquier instrumento, basado en el análisis del audio, puedes ver qué nota está trabajando ese instrumento también. Pero a partir de ahí, los bajos, empezamos con el bajo, y desde toda esta franja naranja que tenemos aquí, hasta aquí abajo, son sonidos musicales. Bajos, toques. Estos toques son hits, son golpes melódicos, sin un patrón melódico, simplemente un golpe. Lo podemos pasar al Contact, por ejemplo. ¿Quién tiene el Contact? ¿Vale? Que es un sampler. Y podemos coger un sonido de audio y convertirlo en MIDI. O si no, pues que trabaje con Nexus o que trabaje con Silent, pues también puede hacer. En el house tampoco se tercia mucho hoy en día, no está muy de moda, depende de las modas, hace mucha melodía. Es más impulsos y secuencias que otra cosa. Entonces vamos poniendo y vamos situando el bajo, los toques y las melodías.
hasta ahí. Luego, la línea vocal. La verde es línea vocal. Ahí es donde empiezan, pues, no sé, secuencias, discursos, líneas vocales, cantantes, etcétera, en el verde. Y al final de todo, efectos. Hay alguno que igual este concepto lo tiene, pero los que no me gustaría que lo supieran porque les va a servir muy mucho a la hora de poder crear las producciones, porque de esa manera fluirás, no te tendrás que preocupar dónde está cada sonido. Estructura horizontal. La estructura horizontal es, básicamente, una composición de introducción. ¿Para qué? ¿Para qué se hace la intro? ¿Quién me lo puede decir? Para que el DJ la pinche, ¿no? Para que tenga su tiempo, suele ser de 1 minuto aproximadamente. ¿Por qué hay que pensar en el disc jockey? Estamos intrínsecamente relacionados. Yo soy DJ y productor. Hay solamente que son productores, otros que son DJs, pero el que tiene que pensar, hay un trabajo relacionado muy mucho con el productor y el disc jockey. Si nosotros facilitamos el trabajo en la producción para que el disc jockey la ponga, tenemos que hacer unas buenas intros. No tenemos que intentar añadir un compás de más y un compás de menos, porque le estamos fastidiando la mezcla. Nos va a decir, uy, qué bonita la canción, pero yo no te pongo más. Me acabas de fastidiar la sesión con esta mezcla. Entonces, tenemos que tener una estructura basada en una intro, en un momento principal, en unos breaks, en unas paradas, en una serie de drops y en una outro. El outro es la salida del tema. De esta manera, comprenderemos muchísimo mejor la producción y facilitaremos el trabajo del DJ. Aquí, como podéis observar, en lo que es color así morado, son breaks. Les quito el bombo. Le quitáis el bombo y el bajo a los breaks. Y con eso ya encontraréis una sensación rítmica que el que está bailando en la pista no se va de la pista, mueve el piececito y sigue bailando. Eso es lo que tenemos que intentar. En el momento que hacemos una parada por completo de la producción, se escampa la gente, a no ser que el tema sea muy conocido y se esperen al subidón del tema, ¿eh? Entonces, siempre intentar, de alguna manera, seguir con la percusión, quitando estos elementos, el bajo y el bombo, y algunos elementos que también queramos nosotros. ¿Veis? Aquí este es el primer break, segundo break y tercer break definitivo, más largo. En cada final de break vienen los drops, son las pegadas. ¿Por qué os digo este tipo de estructura? Cuando alguien tiene dificultad a la hora de poder, yo me he encontrado a algunos alumnos, me dicen, es que no sé cómo continuar un tema, es que me quedo encallado. Llega un momento de la producción que sí, pero ya no sé qué hacer. Si vosotros tenéis unos parámetros basados en esto, en una piedra angular, en unos 10 mandamientos, cuando estáis comenzando, os vais a fluir muchísimo mejor en la producción. Luego, cuando estéis acostumbrados de producir y producir y producir, empezaréis a volar. Pues yo no voy a que pete el primer drop en el compás número 33. Voy a hacer que pete en el 49. O yo no voy a hacer... Pero eso depende de la experiencia y las ganas o la cantidad de tiempo que vosotros invirtáis en producir. Aquí. Si queréis hacer una foto de esto, podéis. Espera que me aparto, que yo soy muy feo. Aquí, estos números no es que estemos jugando a bingo. Estos números son números de compases. Los productores no somos como los DJs. Los DJs, recuerdo la época de la máquina, a los años 90, no sé si alguien sabrá qué es, o yo soy un dinosaurio. En esa época, los disjockeys, Pastis y Wenry, Colmenero, Escudero, todos aquellos, contaban los temas por tempos, o sea, por cada bombo contaban. Fíjate la capacidad mental que tenían que tener para mezclar las canciones contando los tempos. Al 128 bombo tengo que soltar esta. Y los tenían marcados en las galletas, los discos, y sabían dónde pegaban del metal. Bueno, esto es una locura. Los temas hay que contarlos por compases, De esa manera nos ahorramos muchísimo tiempo. Entonces, en una producción, para que no sea monótona, que sea dinámica, que no canse, debemos hacer que pasen cosas cada 8 compases. Cada 8 compases, establecido mínimo. Cada 8 compases tienen que ocurrir cosas. Tienen que salir instrumentos, tienen que entrar instrumentos, tenemos que trabajar la producción de esa manera. Por lo tanto, aquí tenéis del 1, que es todo lo que tiene aquí de ver, este circulito, es un cambio muy importante. Aquí sucede algo muy importante de la producción, en ciertos momentos. Lo que está subrayado son cambios sencillos.
y lo que tiene un cuadrado rectángulo son cambios importantes. Quiere decir que cada esos compases tienen que suceder cosas convenientemente en el compás en el que estés. Por lo tanto, si estamos en el compás número 1 es muy importante. Sin ese compás no empezaría la producción. En el 33 es el primer minuto de tema, hemos evolucionado la introducción, por lo tanto, en el 33 es el primer minuto y metemos uno de los sonidos más importantes, por no decir el más importante, de una producción de club, que sería el bajo. Muy bien, el bajo. Ponemos el bajo, es lo que define la musicalidad del tema. Es lo que dice, ¡buah, qué rollo tiene! Si tienes un buen bajo, triunfas. Por lo tanto, se lo ponemos, el bajo, en todo el rato ya de la producción, hasta que comience el outro. El outro ya sería la parte final. Y también obviándolo en las partes de los breaks. A no ser que queramos hacerlo y queramos conseguir alguna cosa con el bajo, ¿eh? Pero de momento establecemos eso ahí. El 17 o el 9, por ejemplo, es una subrayita, pues metemos alguna conga, sonidos subliminales, alguna cosa que nos haga que la producción camine y que no se nos haga monótona. En el 17, compás número 17, yo lo que suelo hacer, marca de la casa, empiezo la producción con un bombo marcando medio, pac, 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 y al 17 le meto el bombo fuerte ya. Pac, 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 y ya va. Es decir, uy, aquí ya empieza la fiesta, ¿eh? En el compás número 65, 2 minutos, desde el minuto que ya aproximadamente aquí hemos interpretado, os voy a enseñar en esta estructura que hay aquí. Como podéis observar, si habéis visto, en esta estructura, del compás número 1, que está aquí, hasta 33, ha pasado, vamos aquí, 1 minuto. Si trabajáramos a 128 BPM sería exacto, ¿vale? Pero estamos trabajando a 125 y, por lo tanto, dura un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Del 33 al 65 estamos explicando muchas cosas de la producción. No todo. Estamos jugando una partida de póker. Imaginaros que estamos jugando aquí y no vamos a enseñar lo que tenemos. Es muy importante no enseñar todos los ases, porque si no pierde gracia la producción. Vamos a poner aquel sonido que la gente se va a acordar, siempre hay que meter un elemento para que el DJ o que la producción que está sonando sea diferente, aquel elemento que haga que la producción tire para adelante. Pues vamos a esperarnos, vamos a ponerla directamente. Vamos a esperarnos al primer break, por lo menos. No este de aquí, sino el de 65. Ponemos un rap, o una voz, un glitch, una melodía, alguna cosa que destaque de los demás. Y en el 81 arrancamos. Otra vez, segundo drop. Seguimos otro minuto más, que ya estaríamos en el 3 minutos y medio. Y entonces hacemos un break largo de 1 minuto. Ahí estamos, ahí vamos, venga. Y vamos a ayudar a que el disc jockey, si le apetece empezar la mezcla de otro tema de los que yo produzco en la misma estructura, casaremos el minuto que dura este break, segundo break. ¿Veis aquí? Todo lo que está gris. Es lo mismo que dura del compás número 1 al 33. Si lo ponéis uno encima de otro y vais mezclándolo, es un Tetris. Es un puzzle, encajan. Por lo tanto, en la mezcla final, cuando estamos pinchando la sesión, lo único que tenemos que hacer es mezclamos, vamos introduciendo un poco a poco el otro deck, el otro plato, y vamos metiéndolo a medida que va pasando el segundo break, el otro, y cuando ya entra en el segundo giradiscos o CD o MP3 o lo que sea, la producción, hacemos que el bajo del segundo tema gane al tema que ya hemos puesto cuando pega el drop. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es juego de graves. Ponemos el grave de uno y quitamos el grave de otro. Es una manera de encajar las producciones. Hacemos música para que la pinchen los DJs. Los productores tenemos que pensar eso. Hacemos música para que la pinchen los DJs. Si no nos pinchan, lo único que haremos con los temas es escucharlos nosotros en nuestra casa, ¿eh? Vamos a escuchar esta producción y vamos a analizar un poco. ¿Veis aquí el bombo flojo? Es lo que os he comentado. Lo tengo en otra pista. ¿Por qué en otra pista? Es el mismo bombo que tenía el principal. Lo que pasa es que teniendo en otra pista puedo controlar la ecualización independientemente y el nivel y el volumen. No tengo que automatizar esa pista. Me ahorro tener que automatizar la pista principal del bombo, simplemente añado otra pista, la ecualizo de otra manera y punto. Veréis como en el compás número 17, espera ahí que
está el ciclo. Ahora, aquí ya el bombo fuerte está tomando presión. ¿Vale? Un minuto de mezcla. Es una base sencilla, pero veis que cada 8 compases van entrando y saliendo cosas. Hacemos que sea dinámica, que no aburra. Y ahora va a entrar el bajo. Ya tiene dinámica el tema, ya hemos entrado un elemento que es fundamental de la producción. Y aquí en el siguiente, que es un compás sencillo, ¿veis? He introducido otro sonido, he puesto otro sonido, pero es subliminal. Nosotros casi no lo percibimos, pero hay algo que nos hace que la producción tenga... Esto es un sonido que ayuda a que ese compás, que no es muy importante, siga funcionando. Este compás que acaba de suceder, que es en el compás 49, este de aquí, es un compás importante. ¿Veis que he puesto un glitch, un vocal glitch? Hace que aquí están pasando cosas. Ahora va el primer break. En el primer break ya decimos, bueno, estamos jugando la partida de póker, voy a empezar a decir la verdad del tema. Voy a introducir un rap, que es lo que hace diferente esta producción o hace que sea particular, ¿no? We go up to the top. Come on, everybody, never go stop. We go up to the top. Come on now, don't stop. We go up to the top. Come on, everybody, never go stop. We go up to the top. Come on now, don't stop. We go up to the top. Come on, everybody, never go stop. We go up. Introducimos efectos que ayuden a subir esa producción, ¿vale? esa parada, para volver a entrar a lo mismo. Hacemos exactamente la misma estructura, ¿vale? La misma estructura, la misma estructura que hay del compás número 33 al 65, añadiéndole algo más. Y aquí le he puesto un bajo acústico. ¿Vale? Es una especie de slap. El slap es cuando estás pegando ahí a la cuerda en el bajo, ¿vale? Y eso hace que este juego de bajos, aquí hay 3 bajos, seguimos, y entonces empezará la parada larga, entonces ahí ya nos recreamos un poco más, hacemos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el concepto radica en la sencillez, en lo efectivo y en lo que queremos como que nuestro producto rinda. Tenemos que intentar no tener temas en el ordenador muertos de risa. Ese es, en definitiva, mi mensaje. Vamos a intentar que las producciones que hacemos tengan salida. No quiero decir que hagáis música comercial, no quiero que hagáis música para vender, no, que hagáis música para que sea efectiva. Música que suene bien, que tenga unos mínimos establecidos en cuanto a sonido, a producción, pero que podáis pues meter en algún sello discográfico, que para eso estáis, para producir cosas para que salgan. Si tenéis eso y vais produciendo temas, en cuestión de un año os podéis encontrar con 10 producciones, como poco. Y ojalá sean 20, pero lo que interesa es que os proyectéis como DJs y como productores y que en cuestión de un tiempo veáis la lista de Beatport, vuestro track de Beatport, o sea, vuestro perfil de artista, y estéis en unas 40, 50, 60 producciones. De eso se trata. Cuando vosotros intentáis vender, decir, mira, este es mi listado, este es mi tracklist, aquí yo trabajo, esto es lo que hago. Pero no que hagáis un tema y que esté ahí, que sí que está muy bien, y lo aconsejo, que empleéis un día a la semana en experimentar, en coger cualquier VST nuevo y modularlo, estrujarlo, sacarle partido, saber cómo funciona, para poder utilizar eso en una producción. El problema es que empezamos a veces la casa por el tejado y cuando estamos trabajando producciones nos embelesamos demasiado por aquello nuevo que ha utilizado fulanito o menganito y no sabemos cómo funciona correctamente y entonces estamos perdiendo tiempo efectivo para poder hacer lo que sabemos hacer, que es producir. Hasta aquí el concepto. Yo lo que quiero es que si alguien tiene alguna duda sobre lo que yo he explicado, pues que me lo pregunte, si queréis.
¿Alguien? Sí. Ahora sí, ahora sí que... La primera es que no me he enterado muy bien de por qué hacías, o sea, me he enterado que lo del bombo, lo de cortarle con un Sí. filtro en la banda de los 20 arriba un poquito, no me he enterado por qué exactamente la masterización, que se saca Vale, con la compresión no he terminado, tienes mucha razón. ¿Cómo te llamas? Óscar. Óscar, gracias, de verdad, porque quería finalizar con eso. He empezado, lo que pasa es que no me gusta intercambiar conceptos, porque es muy importante. ¿Por qué lo de recortar subgraves? Cuando acabéis un proyecto, hay una cosa que nunca tenéis que tocar. No, yo no tengo la solución, no tengo la varita mágica, pero sí que os puedo decir que me da resultado. Hay una cosa que se llama master, main out, ¿eh? Está aquí. Está, a ver, aquí a la derecha del todo. Aquí, no, espérate. Aquí, ¿dónde he puesto el main? Bueno, la salida master, que está por ahí, la salida master. No, estaba el input, ponía input. La salida master no se toca. Perdón. No se toca, no la toquéis. ¿Vale? No la toquéis, el máster no se toca. Todo el mundo tiene tendencia a poner ahí un compresor o un maximizador o no sé, no se toca, no la toquéis. Si vosotros encontráis que la producción suena bien sin tocar el máster, es que estáis haciendo una buena mezcla. Bien. Y uno de los principales puntos está en el bombo y las frecuencias graves. No toquéis el máster. Porque lo que vamos a hacer a continuación es masterizar. Si masterizamos antes de masterizar, estamos desmoldeando la producción. Estamos dando forma a un concepto y luego cogemos ese concepto y hacemos... No sirve para nada. Lo que tenemos que hacer con el máster es no tocarlo. Hacemos un bounce. Un bounce, ¿sabes lo que es? Exportamos todo el proyecto y lo convertimos en WAV. ¿Cómo lo tenemos que convertir en WAV? A 32 bits estéreo flotante. ¿Por qué? No 16 bits, no. 32. Aunque nosotros, nuestra capacidad auditiva es hasta los 16 bits, más allá no percibimos, la cadena de mastering sí. La complexión y el algoritmo que tiene a la hora de convertir y de tratar el audio, si nosotros le estamos dando la máxima capacidad del embudo en el archivo de audio WAV, 32 bits flotante, cuando tengamos que maximizar esa onda, comprimirla o hacer cualquier operación, nos va a ser muchísimo más versátil y vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, si recortamos los 20 hercios, vamos a darle el mensaje de que a partir de ahí no se acumulen los graves y tengamos dinámica. Y por lo tanto, si recortamos los 20 hercios, vamos a poder subir y maximizar la onda bastante. Si no cortamos en los 20 hercios, cuando escuchemos esa producción, van a salir los graves distorsionados. Y pasa mucho, ¿es cierto? Vamos a subir. Y hasta que empieza a escucharse distorsionado, paro. No, es que se está escuchando distorsionado porque no habéis recortado bien los graves. Un rango de frecuencia inaudible para nosotros, pero efectivo en el mastering. Gracias, Óscar, por la... Tengo otra, lo siento. Sí. Por ejemplo, cuando te has puesto a hablar de cuando te pones a estructurar un tema y tal, Sí. que sobre todo lo del instrumento principal, tal, que es lo propio de cada tema, lo que lo hace especial, Sí. luego a mí me pasa eso y, por ejemplo, en los últimos temas que me he lanzado a estructurar, en los dos exactamente, el sinte principal, que es algo especial, lo meto siempre después del subidón largo. Además, Sí. es que es igual de como yo estructuro, más o menos. Sí, más o menos. ¿No acabas haciendo siempre como la misma estructura? Sí, pero vamos a ver, no quiere decir que en todos los temas yo haga lo mismo. Mi mensaje es que tengáis unas bases que a partir de ahí empecéis a crear. Cuando estéis cansados de hacer 20, 30 temas iguales, empezar a hacerlos de otra manera, pero que os acostumbréis a una metodología de trabajo. Es muy importante, la metodología de trabajo es lo que fundamenta una manera de trabajar una persona. Si nosotros tenemos un orden a la hora de trabajar, sabemos cuál es la cadena de trabajo. Si nos basamos en estos puntos, con el tiempo lo utilizaremos tanto que ya nos acostumbraremos y empezaremos a volar. Ya no meteremos una melodía desde esos puntos, sino haremos otro tipo de creación. Pero yo lo que quiero explicar en esta conferencia pues es de esta manera que os encontréis cómodos creando una producción sin atascaros. Eso pasa mucho, se atasca mucho la gente. Es decir, ¿y ahora cómo continúo? Bueno, sabemos que si tenemos estos puntos, para empezar, vamos bien. ¿Otra pregunta? Yo tengo varias preguntas.
A ver, ¿qué sentido tiene hacer el both a 32 Sí, si tú trabajas con samples de 24 bits sí. a 44 O a 100? 16 o... O en mi caso que también vienen músicos a grabar Sí. y a veces pues grabo a 92 y a 24. Hay muchos DJs que me han pasado algunos proyectos finales a 32 y Sí. me he encontrado con problemas porque no lo he podido abrir o es otra historia. Por eso no entiendo muy bien por qué hacer un bounce a Muy 32 bien. si Buena trabajas a pregunta. 24. Buena pregunta. Por la dinámica. Por la Pero dinámica si del la sonido. muestra ya te viene a 24. No, da igual. Aunque te venga... A ver, no vamos a meter MP3. ¿Vale? Que sea WAP. Me parece bien. 16, 24, 32. Bien. Si nosotros estamos trabajando unos sonidos a 24 bits, a 16, a 32, en una sola producción, lo que haremos es que la dinámica, a esa velocidad estamos moviéndonos a milisegundos. Entre bombo y bombo no hay menos de un segundo. Entre platillo y platillo hay menos de un segundo. Esa dinámica, si la hacemos a 32 bits, nos va a permitir mucha fluidez de datos a la hora de exportar el proyecto. Y cuando haces el bounce, Eh, hay mucha gente que no es partidaria de hacer bounce porque dicen que se pierden datos en el proceso. De esta manera no se pierden. ¿Vale? O sacan todo el audio por otras salidas, ¿vale? Para evitar ese proceso de bounce que el programa hace si no trata muy bien el audio. Si sacan el audio por otras salidas, Si otra salida a lo mejor digital. O sea, en mi caso yo lo saco por una digital bien, y vuelvo a entrar por la tarjeta por ese PDIF. es la misma señal. Si es digital, no tiene modificación. Estamos hablando de que son ceros y unos. De ahí no hay más. Lo único que vamos a hacer es la cantidad de información que estamos mandando al complejo final de la producción. La velocidad de dinámica nos va a repercutir si un archivo en general está en 16 bits, bounceado 16 bits, nos va a permitir una mayor fluidez de mastering. Vamos a darle de comer a una persona que tenga la boca grande. Cuanto le estamos dando más de comer a esa persona, le cabe si tiene la boca grande. Si le estamos dando 3 platos de comida con una boca así, no le va a caber. Entonces le vamos a dar ese mensaje de bounce a 32 bits flotante. ¿Para qué? Para que toda la dinámica de las 40, 50, 60 pistas nos camine muchísimo mejor y podamos convertir ese mastering y apretarlo muchísimo más. Y una última pregunta, el mastering. Muchas veces yo tengo dudas. Sí. ¿Cómo entregar el mastering si lo tienen que pinchar DJs? Porque yo sé que los DJs, vosotros empecéis a tocar las ecualizaciones en directo y todo esto. ¿Cómo se entrega un máster para que lo pinchen los DJs? ¿Plano Sí. o con graves, con un loudness ahí? ¿Cómo? Depende Porque del género. Si estamos produciendo techno, la frecuencia grave, la curva es más grave que una producción house. Si estamos produciendo EDM, la curva es más media y aguda que una producción house. lo mismo a la radio, o sea, entregar un mastering para la radio que Sí, para pero que la lo radio pinchen juega un los papel DJs. muy importante, que es la compresión de señal. Esa compresión de señal, hay mucha gente que dice, sobre todo mi amigo Juanjo, sabe muchísimo al respecto, que cuando uno escucha un tema en la radio, lo escucha diferente. ¡Oh, qué magia! Es por la compresión de señal basada en que todo tiene que sonar de un mismo volumen. Y esa compresión hace que un tema suene diferente en la radio. Pero siempre tenéis que encontrar una ecualización lo más plana posible dentro del género en el que estáis trabajando. ¿Vale? Si nosotros estamos trabajando house, ya sabemos que la curva sobresale un poco desde los 30, 40, 50 hercios y luego va bajando y en los medios aproximadamente se vuelve a subir un poco y luego en el brillo baja un poquito. Es como una montaña rusa que hace este movimiento. Tenemos que tener ese parámetro. Y ¿qué hora es? Porque yo me tengo que ir, si no la ve me sale. Últimas preguntas, 2 más, porfa. ¿Alguien más? ¿Sí? Lo que hablaste sobre poner el bombo, el clap y los platillos en el centro. Sí. A veces no es mejor panear los platillos para que se abra más. Si tú quieres introducir otros platillos que apoyen esos, sí. Pero tenemos que entender que hay 3 elementos fundamentales que nos hacen mover en la producción, que es, dentro de la percusión, el bombo, el platillo abierto y el clap. Si los metemos en medio, vamos a escuchar la producción que nos viene una pegada directa de frente. Eso es, cuando espacimos y panoramizamos demasiado la producción, nos envuelve. Pero no es dinámica, no nos pega. Por lo tanto, esos 3 elementos es recomendable ponerlos en el medio. Ahora, si queremos añadir y queremos dar en los brillos un poco de panorámica, le podemos meter unos hats, unos juegos de shakers
y panoramizarlos un poquito, un loop un poquito a la izquierda y otro que haga otra cosa un poquito a la derecha. Y entonces encontraremos esa obertura. Así es. Si vais con el bombo, si el bombo ya está pegando en medio, pero el bajo lo podéis abrir un poquito para que el bombo tenga paso. ¿Vale? Y siempre al bajo de chain. Siempre, sabéis lo que es el de chain, ¿no? ¿Vale? Que nunca pegue en el sitio del bombo, siempre. ¿Eh? Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia que ha sido Muchas gracias. muy productiva. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia, cuál es el proceso que aplicas para diferenciar bombo suave y bombo gordo? Bombo suave, bueno, hay, según la pegada y como trabaje, tanto el release, sabéis que una onda de audio tiene attack, sustain, decay y release. Los bombos pegada no tienen tanto release. El release es la caída, el final de la cola del sonido. Cuando radica mucho más en el golpe de dinámica, ahí el bombo es un poco más potente. Cuando es más subgrave, la caída, el release de esa onda tarda mucho más. De esa manera se van diferenciando, pero lo verás en la dinámica. En la dinámica, en el LED. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Os tenéis que ir, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno, yo me tengo que ir. Bueno, yo daros las gracias y sobre todo deciros que por fin se va a cumplir un sueño realidad y en septiembre, octubre, voy a abrir una academia junto a mi socio Jonathan en Barcelona de producción musical que se va a llamar 73 Music y que, bueno, pues que sea un punto de partida para poder enseñar a muchos noveles y a gente que quiera seguir con esto. Muchas gracias.